Los autores consultados para el presente trabajo coinciden en ubicar el nacimiento de la teoría de grafos en la publicación de Leonhard Euler del año de 1736, donde demostró matemáticamente que el problema de trazar una ruta que permita cruzar los 7 puentes de la ciudad de Königsberg, pasando una vez por cada uno de ellos y volviendo al punto inicial, no tenía solución. Desde entonces, gracias a su intuitiva representación gráfica que facilita la modelación matemática de un sinnúmero de problemas de la vida real, muchos hombres de ciencia se han servido de la teoría de grafos para la solución y representación de problemas de todo tipo. Hoy en día, un grafo algebraicamente se define como un par de conjuntos, un conjunto de nodos o vértices que no puede ser conjunto vacío y un conjunto de aristas o arcos formado por pares de vértices que representan las conexiones o la relación binaria entre los vértices. Existen varias formas de representar un grafo, entre las que tenemos la representación gráfica que se hace mediante un diagrama en el cual a cada vértice le corresponde un punto y si dos vértices están relacionados se unen mediante una línea denominada arista o arco. Es quizá la representación más conocida y característica de un grafo, pues permite apreciar sus características con solo una mirada, pero cuando el número de nodos crece no es la forma más práctica y adecuada. La representación mediante una tabla de doble entrada de igual número de filas y columnas. En la primera fila y en la primera columna se disponen los vértices del grafo y en el cuerpo de la tabla se ubican las relaciones entre cada par de vértices. Representación mediante una matriz cuadrada llamada matriz de adyacencia. Al igual que en la tabla, las filas y columnas representan a los vértices y las entradas de la fila I y la columna J se representan por un 1 si y solo si la arista está presente en el grafo. En los demás casos, la entrada de la matriz se rellenan con ceros, dándonos como resultado final una matriz cuadrada de ceros y unos. La representación del grafo mediante una lista se hace disponiendo los vértices del grafo en forma de un arreglo vertical y a cada vértice se le asocia una lista de adyacencia compuesta con los vértices o nodos con los cuales tenga una conexión o arista. De acuerdo a su arista, los grafos pueden clasificarse en no orientados o no dirigidos, como el del ejemplo que hemos venido analizando, donde los pares del conjunto que representa la relación o conexión entre dos vértices no son ordenados y en su representación gráfica se simbolizan por una línea sin flecha. La arista puede leerse en cualquier sentido. Los grafos dirigidos u orientados, en los cuales los pares del conjunto que representa la relación son pares ordenados de vértice, característica que en su representación gráfica se muestra como una arista terminada con flechas. Se dice que un grafo es simple si a lo más existe una arista uniendo dos vértices cualesquiera y no tiene lazos o bucles, que son aristas que conectan al vértice consigo mismo. Un grafo que no es simple se denomina multígrafo. En este caso existen aristas de ida y vuelta entre dos vértices o lazos entre el mismo nodo. Un grafo es conexo o conectado si cada par de vértices está conectado por un camino, es decir, si para cualquier par de vértices existe un camino posible. Y un grafo es inconexo, no conectado o desconectado cuando el conjunto de nodos está formado por dos o más subconjuntos disjuntos, es decir, que no existen caminos para ir desde un nodo a todos los demás nodos del grafo. Finalmente tenemos el grafo ponderado o grafo con peso, que es un grafo en el cual existen datos o valores asociados a las aristas. La ingeniería de sistemas, como otras ciencias, utiliza los grafos como un medio o herramienta para modelar y representar objetos y sistemas interrelacionados, aprovechando el hecho de que casi todo sistema puede representarse a través de un grafo. Muchos problemas del mundo real relacionados con redes se modelan y representan mediante un grafo para facilitar su comprensión y proyectar su solución. Solo por mencionar algunos donde ha intervenido la informática tenemos: determinar el recorrido más corto, la menor distancia o el camino de menor coste entre dos puntos, encontrar las mejores escalas para planear rutas, optimizar la distribución de suministros o mensajería mediante redes de logística, analizar cadenas de amistades en las redes sociales mediante sociogramas y grados de separación, distinguir o separar claramente zonas o sustancias mediante la coloración de grafos, planificación de proyectos mediante la técnica PER, analizar transiciones de estado mediante autómatas finitos, ayudar al reconocimiento de imágenes mediante segmentación, mejorar la velocidad de búsqueda de información mediante grafos de conocimientos, ayudar al rastreo de contagios mediante modelos epidemiológicos utilizados para la predicción y mitigación de eventos infecciosos. En teoría de grafos, el problema del camino más corto consiste en encontrar un camino entre dos vértices de tal suerte que la suma de los costos asociados a las aristas que lo constituyen sea la mínima. Ejemplo: se nos pide buscar el camino más rápido para trasladarse de la ciudad de Cali hasta Bucaramanga por vía terrestre.
La tabla resume el tiempo en minutos empleado para trasladarse de una ciudad a otra. Empezamos por construir un grafo a partir de los datos de la tabla, donde cada ciudad será un vértice y cada arista o arco corresponde a la carretera que las conecta. Como resultado obtenemos este grafo ponderado, no dirigido, simple y conexo. El problema se reduce a encontrar todos los caminos del grafo que permite conectar a la ciudad de origen con la ciudad de destino, sumar el costo de cada arista y compararlas para obtener el camino de menor peso o coste que corresponderá al camino más corto. En el ejemplo podemos encontrar múltiples caminos para llegar desde Cali a Bucaramanga. La tabla nos resume los resultados de 9 posibles caminos junto al coste total de las aristas. El problema queda resuelto escogiendo de entre los 9 caminos identificados el de menor coste, que corresponde al camino Cali-Medellín-Bucaramanga. Como el problema apenas involucra 6 nodos o vértices, su solución es sencilla mediante la diagramación del grafo. El problema del camino más corto en la teoría de grafos ha sido abordado por múltiples autores y se han creado múltiples algoritmos para solucionarlos, entre los que se puede mencionar. Como el tiempo del video es limitado, no alcanzamos a explicar ninguno de estos algoritmos. Por la misma razón, también se dejan de lado muchos temas importantes de la teoría de grafos, que es un tema muy amplio. Gracias.